Nuestro siguiente ponente es Miguel Borrás, es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en diseño y fabricación integrada por computador por la Universidad Politécnica de Valencia IBM, certificado en Information System Auditor por el ISACA y por el MIT Sloan School of Management. Durante 15 años de investigación internacional en el ámbito de la tecnología de la información y fabricación avanzada, Miguel ha desempeñado puestos como coordinador de investigación en el Instituto de Tecnología IDIMA, fundador y director de la Oficina de Transferencia y... Como tengo 15 minutos. Sí. Y además... Yo lo resumo. Eso. He estado 15 años en investigación y luego me pasé al lado oscuro del emprendimiento. El que quiera saber, he montado cosas tanto ONGs como biotech, como informática, que es donde estoy ahora, y ya está. Es decir, el que quiera algo más, que me lo... La organización me ha dicho que tengo justo la mitad del tiempo que tenía previsto y por lo tanto ya me lo dejo aquí, a ver si lo cumplo. ¿Quién tiene el pasador, por favor? Ah, se lo iba a llevar a casa y lo he pillado. Ah, no, bueno, luego lo discutís entre vosotros, voy a ir rápido, ¿vale? Mientras lo discutís, luego me decís, ¿tienes más? Bien, entonces, la presentación, por supuesto, está en internet, no hace falta que hagáis fotos como antes hacíais. Bien, lo que yo os traía aquí eran 3 reflexiones alrededor del concepto de inteligencia competitiva, el manejar información para competir. Antara, que es donde yo trabajo ahora, soy cofundador de la empresa, nos dedicamos ahora a lo que es la gestión de la inteligencia. Hacemos software para que las empresas, las organizaciones gestionen lo mejor posible la información y sean más inteligentes. Este año pasado hemos empezado ya a internacionalizarnos y ya operamos en España, en Colombia, en Chile, y yo me voy este domingo a Brasil 2 semanas a ver si empezamos a vender ya allí en empresas grandes. Y ya este año pasado, 6 meses que llevamos internacionalizando, prácticamente el 50% de la facturación es de fuera de España. Eso si queréis luego, como no tengo mucho tiempo para explicarlo, os cuento experiencias al respecto luego, ¿vale? Bien, entonces tres cosas sobre decidir cómo emprender relacionado con gestionar realmente información que necesitáis. Entonces vamos a hablar de decidir, de emprender y de cómo hacerlo. Lo primero que quería traeros es la reflexión de que emprender, yo no os lo pondría tan feo. A mí me da la impresión de que advertías mucho. Yo digo, me parece bien porque a veces se pasa mal, pero es algo relativamente gratificante el emprender, ¿no? Es una decisión que conviene que tomemos bien informados. Todos habéis visto Matrix y sabéis que cuando se le ofrece a Neo, que todavía no es Neo, las 2 pastillas, en realidad el señor este de las gafas le está engañando, porque le ofrece conocimiento frente a lo que él está viviendo. Y él tiene hambre de conocimiento, pero él lo que está viviendo es esto, de 9 a 5 y con algunos problemas, pero con una relación más o menos de diálogo con el cliente, con el entorno en el que está. Y sin embargo, si a él le llegan a decir que la pastilla que va a coger en realidad implica que hay una serie de bichos que van a perseguirlo durante toda la vida para comérselo, pues casi que decides no emprender. Pero en realidad de lo que se trata aquí es de tener la información y que luego la decisión sea vuestra. ¿Okay? Bien. Entonces, pasado el momento de la decisión, vamos a hablar de lo que es y del cómo. De lo que no es más que gestionar inteligencia. Aquí de lo que se trata es de ser listos. Listos en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Entonces, lo primero, y ahí sí que os recomiendo que estas 3 pelotas que tengáis, las tengáis en el escritorio o en una pizarra pintadas, porque cada una de las cosas que vayáis a hacer en vuestra carrera de emprendedores caerá en una de las 3 pelotas. La primera, o de los 3 círculos. La primera es saber qué hacen los demás. Yo no puedo tener una idea, encerrarme en un despacho, desarrollarla
sin mirar continuamente lo que está ocurriendo fuera. Por lo tanto, parte de mi esfuerzo tiene que ser siempre gestionar qué es lo que están haciendo los demás. Y eso es gestionar información, inteligencia. Y para eso no voy a hablar de la gestión de los equipos ni de cómo construir el equipo, aunque es casi prácticamente lo más importante del emprendimiento. Eso sería cuestión de todo un día de trabajo o de discusión. No voy a hablar de los equipos, pero los equipos vais a estar recolectando información, vais a estar analizándola y vais a estar compartiéndola dentro del equipo. Eso es fundamental para el trabajo que vais a hacer. El segundo círculo, la segunda canasta de cosas que estáis a hacer es gestionar qué podríais hacer vosotros. ¿Qué podríais hacer con vuestro conocimiento, con el producto que tenéis en la cabeza? ¿Hacia dónde podría evolucionar? ¿Qué riesgos vais a gestionar? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una gestión de la inteligencia interna de vuestro equipo. Eso también lo vais a tener que hacer. Y esa discusión, esa valoración y esa decisión ha de ser lo más neutra posible, lo más desapasionada posible. No nos autoengañemos, como has comentado tú, como has comentado antes. Hay que hacerlo en base a criterios lo más objetivo posibles. Y si no es posible, vamos a sumar subjetividades para tener la objetividad del equipo. Pero es fundamental que tengamos esas reflexiones y las vayamos encolando, porque yo podría hacer muchas cosas, pero no las puedo hacer todas a la vez. No hagamos como hacen los niños, que se lo ponen todo en la boca y se le hace bola. Vamos a ir encolándolas en función de unos criterios que nosotros nos vayamos planteando. Y la última canasta es la de gestionar la información sobre cuál es nuestro negocio. Es decir, tenemos que tener una estrategia, tenemos que va a ir cambiando. Los planes de negocio, yo no he visto nada tan volátil como un plan de negocio. Va a cambiar muchísimo, pero vamos a tener una estrategia base, vamos a tener un equipo que es incluso más importante que la estrategia, porque la vamos a cambiar. Conforme entre gente nueva y buena en el equipo, la estrategia va a ir cambiando. Vamos a tener producto, que no es lo más importante, y vamos a tener cliente, que es lo más importante. Entonces, de esas 4 cosas, vamos a generar información que tenemos que gestionar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es todo gestionar información y tomar decisiones. Esas 3... Si estamos haciendo algo que no cae en esas 3 patas, posiblemente estamos haciendo algo que no es útil para nuestro proyecto de emprendimiento. ¿Bien? Por lo tanto, es inteligencia en cómo gestionamos toda esa información. Hay metodología, hay disciplina que se llama inteligencia competitiva, hay incluso metodología también para la gestión de la inteligencia interna, que es cómo gestiono mi innovación, cómo va a evolucionar mi producto, cómo me adelanto a mi competencia y al mercado también, pero eso nos llevaría mucho tiempo, simplemente os lo cito. Lo que sí que os traigo aquí son 4 reglas que yo os recomiendo para la gestión de la inteligencia competitiva, que de las 3 bolitas que os he pintado era la primera. La primera regla que os planteo es controlar el caudal de información. No nos obsesionemos con saber todo lo que ocurre en el mercado en todas partes, porque eso es imposible. Somos personas muy ocupadas y si vais a ser emprendedores sois todavía mucho más ocupados y tendréis un máximo de, al principio, 2 horas y luego 10 minutos al día para procesar señales externas del mercado. Por lo tanto, controlad el caudal, no nos obsesionemos, pero tenemos que hacerlo. Segundo, tenemos que decidir qué queremos saber. Tenemos que diseñar hipótesis que nos guíen en nuestra vigilancia del mercado. A mí me interesa cuando alguna empresa se dedique a hacer esto, o cuando estos 4 competidores que yo tengo en el ojo, en el target, se mueven haciendo tal cosa, lanzando una versión de producto, generando cualquier cosa. O de repente aparece una empresa como la de Sibarit, imagínate que yo soy Groupon, pues yo tengo que estar vigilando cuando ese tipo de cosas ocurran. Por lo tanto, tenemos que diseñar las hipótesis que nos definan en qué momento nos tiene que generar una alerta para nuestro plan de negocio o nuestro trabajo. Ese que queremos saber no es cualquier cosa. Ese que queremos saber es una combinación de factores que, como digo, combinados nos generen alertas específicas. Por ejemplo,
¿Hay algún tipo de regulación que nos afecte? Si somos una plataforma de crowdfunding, de repente nos aparece el ministerio, como la semana pasada, anunciando nueva regulación. Eso yo lo tengo que saber cuanto antes. Soy una empresa de ingeniería con una tecnología de nuevo tipo de acumuladores de energía eléctrica para proyectos en el monte, en la selva, pues a mí me interesa cuando sale alguien que se lleva una licitación en Panamá para montar sistemas electrificados en la selva. Yo tengo de eso que enterarme. Ese tipo de cruces de conceptos son los que a mí me interesan para diseñar las hipótesis sobre las alertas que el mercado me tendría que entregar e influir en mi desarrollo. Distribuir esa información. Aquí no se trata de que una persona decide en la empresa, bueno, al final sí, ya depende de cómo tengamos los sistemas de decisión, pero se trata sobre todo de que la inteligencia conjunta del equipo es mucho más potente que el de cualquiera de nosotros individualmente, por supuesto. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ser capaces de canalizar información que captemos, cualquiera de los del equipo, hacia la persona correcta para que la analice y nos ayude a tomar decisiones. Por lo tanto, distribuir la información. Y por último, el compromiso. El compromiso con el procedimiento de vigilancia. Esto no es un one shot. Esto no es voy a hacer una vigilancia y un análisis como se hace en la universidad del estado del arte y luego me encierro en mi empresa haciendo las cosas. Porque el estado del arte cambia todos los días y por lo tanto hay un compromiso en mantener la vigilancia del mercado, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir. Esto sirve tanto para empresas, startups, como para oficinas de transferencia de las universidades, que solo en Chile, los últimos 6 meses hemos estado trabajando con 14 o 15 de oficinas de transferencia de universidades, como para cualquier otra organización que está compitiendo en el mercado. Por tanto, compromiso. Y por último, entramos en el cómo. Para el cómo, yo os he traído una referencia que son los 24 pasos que ha desarrollado un profesor mío del MIT, que se llama Bill Aulet, y la referencia la tenéis abajo en una web. No tengo comisión por el libro, aunque lo tengo dedicado por él, pero la verdad es que es un proceso que a mí me ha gustado, que nosotros lo aplicamos dentro de lo posible, aunque ya nos ha llegado cuando ya habíamos montado la empresa, pero que considero muy válido para traeros aquí. Con la idea de no cometer el fallo y asegurar en lo posible el éxito del proceso de la creación y del arranque de la startup. Primero es el cliente. Se empieza por saber quién es nuestro cliente, no se empieza por saber cuál es nuestro producto, ni nuestra propuesta de valor. La primera es quién es nuestro cliente. Y ahí tenéis una serie de pasos que no voy a poder entrar en ellos a explicar porque no tengo el tiempo, por desgracia, pero que yo incluso os había marcado algunas de las casillas para hablaros de la influencia de la inteligencia competitiva en cada uno de esos pasos. Pero el primero es quién es nuestro cliente. ¿Cuál es la cabeza de playa? Porque tenemos que empezar con una cabeza de playa que podamos masticar, para que no se nos haga bola, pero sobre todo para poder identificar en concreto cómo es el comprador de esa cabeza de playa, para tener un conjunto de target que sea homogéneo y que podamos manejar. Por lo tanto, primero, ¿quién es nuestro cliente? Después hacemos preguntas como ¿qué podemos hacer por nuestro cliente con los conocimientos que nosotros tenemos y con el producto que llevamos en mente que vamos a desarrollar? ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en saber cuál es el ciclo de uso, cómo la gente nos encontraría, cómo usaría el producto. Nos va a permitir definir lo que se llaman las especificaciones de alto nivel, donde no tenemos ni siquiera una beta. A veces la gente lo hace esto con un papel dibujado en colores, no más. El folleto, ¿me permites? Algo como esto que lleva aquí el compañero, que define las especificaciones de alto nivel de lo que es el producto, cara al cliente. De identificar los 10 primeros clientes que vais a tener con nombres y apellidos. Y si esos 10 primeros clientes que vais a tener son homogéneos, suficientemente homogéneos, os van a
confirmar la cabeza de playa que hemos elegido. Pero es fundamental tener la lista de esos 10 clientes primeros a los cuales vamos a atacar, porque eso nos va a permitir luego identificar cómo vamos a atacarles y, en función de esos clientes, cómo nos diferenciamos de la competencia. En realidad, solo con esa cabeza de playa. Y ahí haremos unos gráficos, que aquí no tengo pizarra ni tengo tiempo, pero unos gráficos bidimensionales con los dolores principales del cliente y cómo nos posicionamos con los competidores. Definiremos cuál es el core. Y el core, os puedo decir lo que no es el core. El core no es que vamos a ser más baratos, que vamos a tener un proveedor cautivo. No, el core no es todo eso. El core es algo que no nos van a poder copiar o va a ser muy difícil que nos copien. ¿Cómo nos compra? ¿Cómo nos va a comprar el producto? ¿Cuál es el flujo que va a seguir el cliente para comprarnos? Eso lo podemos mapear. Y hay una serie de preguntas que nos vamos a hacer para resolver cosas como, por ejemplo, el modelo de negocio. Aquí entraría, entre otras cosas, el Canvas, que seguro que todos conocéis. ¿Cuál es el framework de precios? ¿Cuál es el LTV o el valor a largo plazo para el cliente que generamos? Etcétera, etcétera, etcétera. El COCA, el Cost of Customer Acquisition, que es una de las cosas más importantes por ejemplo, en e-commerce o en sistemas como el nuestro, que es un sistema SaaS en alquiler. Eso es que me está pitando el mío, ¿vale? O sea que ya voy a cerrar enseguida. ¿Cómo ganamos dinero? La pregunta no es baladí, porque tenemos que identificar dentro del proceso de venta dónde realmente estamos aportando valor al cliente. Y lo tenemos que ver poniéndonos en los zapatos del cliente, no en nuestros zapatos. Y por último, ¿cómo desarrollamos el producto? El plan de desarrollo del producto y cómo va a ir evolucionando con el tiempo lo hacemos al final. En este método empezamos por el cliente, como habéis visto, seguimos con los procesos y acabamos con el producto. Y finalmente tomaremos una decisión de cómo escalaremos el negocio. Y esto tiene que responder a la frase que se dice mucho en América de go big o go home. O vas a ser capaz de crecer mucho o directamente vete a casa. La gente no está dispuesta a apoyar, estoy hablando de la financiación, no está dispuesta a proyectos que tienen una visión absolutamente local. Por lo tanto, tiene que ser una vía de escalabilidad muy bien definida y, como veis, antes incluso de haber generado ninguna beta de ningún tipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cómo escalaremos el negocio es el último punto, y es un método que en todas aquellas casillas que os he resaltado ahí con el rotulador entra los procedimientos de inteligencia competitiva para saber qué está ocurriendo y cómo gestionamos nuestras propias capacidades. ¿Sí? Y bueno, creo que me he pasado 1 minuto y medio de la hora, pero cualquier otra pregunta que tengáis cuando la organización dé permiso, pues estaré encantado de resolverla. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias por la brevedad.